Yolanda González es psicóloga, especializada en clínica de adultos, en el abordaje individual y también grupal. La fundamentación y formación teórica de la que parte se basa tanto en el modelo reichiano como en la teoría del apego, realizando una síntesis de ambas en su práctica profesional como formadora en el ámbito de la promoción de la salud y prevención infantil. En el campo de la salud infantil, realiza formaciones a diferentes colectivos a nivel institucional y privado. Estos colectivos son sanitarios, matronas, enfermeras, educadores y maestros, madres y padres, así como profesionales de la salud que participan en el máster que imparte sobre este abordaje integral en la infancia. Es autora de numerosos artículos y del libro Amar sin miedo a malcriar, editorial RBA. En la actualidad está escribiendo otro libro sobre escolarización temprana que verá la luz en breve. Es presidenta de APPSI, Asociación de Prevención y Promoción de la Salud Infantil, y además, y no menos importante, es madre de una chica que nació en casa con parto natural y a la que amamantó durante 4 años. Ahí es nada, ¿eh? Así es. Hola Yolanda, bienvenida. Gracias. Es un placer tenerte con nosotros. Es un tema el tuyo muy interesante que a mí personalmente me encanta, porque soy un poco la que va a contracorriente, ¿no? La típica que va un poquito al revés de las ideas que tienen la gran mayoría dentro del grupo social en el que yo me muevo, ¿no? Entonces me ha encantado encontrar una psicóloga que apoya mis teorías, mis opiniones en ese sentido. Bienvenida, como te decía, de nuevo. Y vamos a empezar aquí a hablar de muchos temas que tenemos que son muy potentes, ¿no? Tenemos una lista aquí importante a la que vamos a empezar, si te parece, un poco hablando. Vamos a hablar primero un poquito del libro, porque lo hemos mencionado en tu presentación, que la hemos leído así de carrerilla, como si tal cosa, pero está repleta, como habéis podido observar, de muchos datos y de muchas actividades que realizas y de mucho conocimiento que tienes, ¿no? Entonces nos gustaría saber, en este libro, Amar sin miedo a malcriar, ese miedo que tenemos tanto los papás, ¿no? De que los niños se nos tuerzan o se nos monten los berrinchines típicos. ¿Qué puntos tocas exactamente aquí en este libro, ¿no? ¿Qué es lo primero que abordas? Bueno, lo primero que toco es el tema del concepto de malcriar. Normalmente cuando se atienden las necesidades emocionales de los niños pequeños, sea la necesidad de ser cogidos en brazos, el colecho, la necesidad de estar en brazos sin más, la necesidad de ser acompañados si tienen miedo hasta el baño, la necesidad de quedarse en casa en lugar de ir a la escuela porque se sienten inmaduros y tienen inseguridad. Cualquier situación que tenga que ver con sus necesidades emocionales, siempre hay una vocecita por ahí, ¿no?, que amenaza con malcriar. Entonces, bueno, yo esto lo he estado escuchando durante más de 20 años de profesión que llevo y tomé la determinación de que el título tenía que guardar relación precisamente con este concepto. Porque malcriar realmente es no dar afecto. Malcriar realmente es meterles en una sociedad de consumo, pero malcriar nunca puede ser dar amor. Y esta confusión de conceptos me parece muy peligrosa, porque los padres, los profesores y en general los profesionales están como muy desorientados y no saben qué es realmente malcriar. Todo el libro habla de ello, ¿no? Desde una concepción de lo que es la salud integral a nivel biopsicosocial, cómo de alguna forma abordar todos los temas que tienen que ver con la infancia, desde el embarazo, un embarazo saludable, el parto natural y por tanto no violento, tanto en casa como hospitalario, el inicio del vínculo materno-infantil, que es tan importante y la gente lo desconoce desde la primera hora de nacimiento, sin interferencias externas, a partir de ahí el gran camino y largo y difícil de la lactancia materna, a demanda, nunca arreglada desde el exterior, y todas las situaciones que se encuentran las madres de soledad, de desorientación, de confusión, con todos los consejos externos, con todas las presiones, que son muchísimas externas, ¿no?, cuando ya se introducen en el camino de la crianza respetuosa, que en definitiva hablamos de respeto a los procesos emocionales infantiles, porque se desconoce mucho estos temas. Y hay tantas opiniones, el pediatra opina el vecino, opina todo el mundo.
una madre, primeriza o no, da igual, siempre está sujeta a muchas presiones externas. Y es muy importante que esté fundamentado, muy fundamentado, tanto por la observación directa de la relación madre-hijo como por todas las investigaciones que hay, cuál es el criterio saludable para fomentar, pues eso, la salud en la primera infancia, algo que es muy importante. Tenemos un problema, porque claro, llega la mamá primeriza, nace el bebé, qué ilusión, qué bonito, lo estamos esperando, los 9 meses, una maravilla, estamos todos con aquella inquietud y a la vez ese aliciente, ¿no?, que estás esperando ahí, qué carita tendrá, cómo será, todo es perfecto. Pero llega el niño, eso de que traen un pan debajo del brazo, yo no sé dónde lo han visto, ni viene con pan y además ni viene con libro de instrucciones. Te sueltan allí un muñequito precioso que se mueve, que llora, que patalea y que no sabes lo que le pasa. Entonces, el niño llora. ¿Por qué llora un niño? ¿Por qué llora un bebé? ¿Y qué hacer cuando ese niño llora? Bueno, las razones por las que puede llorar un bebé o un niño son múltiples, tan variadas como niños y situaciones hay. Lo más importante es llegar a discriminar, por ejemplo, en el caso de la lactancia, porque he empezado a hablar del libro, pero no lo he terminado, porque hago el abordaje hasta los 7 años. Después, si quieres, me preguntas las otras fases del desarrollo. Pero bueno, ya que estamos hablando de la lactancia, del inicio de la vida, ¿no? Los niños son muy vulnerables, los bebés, en el momento de nacer, en realidad son fetos extraúteros, es decir, han realizado un pasaje de la vida intrauterina a la vida extrauterina a través del canal del parto, y van a estar durante 9 meses más de vida extrauterina creciendo, porque sabemos que somos prematuros, de lo contrario la pelvis materna no podría acoger el crecimiento necesario para que los niños pudieran empezar, los bebés, a caminar como el resto de los mamíferos. Por tanto, nacemos antes de tiempo. Eso significa que hay que transportarlos en brazos. Eso significa que hay que atender su llanto, porque atender su llanto significa, de alguna forma, entender su lenguaje emocional. No tienen otro. Ellos lloran cuando tienen frío, cuando tienen ganas de mamar, cuando tienen ganas de ser cogidos en brazos, cuando tienen calor. Lloran, porque son muy vulnerables y el único lenguaje que disponen es este. Por supuesto que al principio una madre no sabe, pero se produce un enamoramiento muy profundo en el momento del parto. Y si no hay interferencias, que el problema es este, que desde el exterior hay demasiadas interferencias, desde el momento del nacimiento, todo el mundo coge al bebé, todo el mundo lo manipula, pero si no lo hubiera, yo digo en el libro que una mujer ha de ser como una loba que protege a su bebé, se produce un hechizo entre madre y bebé, de tal manera que comienza un diálogo interactivo, donde la madre va comprendiendo todos los signos del bebé, el bebé sabe transmitir perfectamente lo que necesita y se produce la magia. Es un enamoramiento auténtico. De hecho, muchos padres tienen celos, porque se sienten desplazados. Pero es así. Por tanto, poco a poco vas distinguiendo si el llanto se debe a una razón o la otra. Los niños enseguida son muy maleables y van a responder si has acertado. Desde la teoría del apego sabemos que la respuesta debe ser rápida y sensible a las necesidades del bebé, que no podemos dejar llorar, como hay algunos manuales que aconsejan a un bebé, porque el bebé se desestructura, no comprende lo que está ocurriendo, no tiene psiquismo para comprender lo que está ocurriendo y por qué no le atienden. Confía plenamente en que el adulto va a saber entender sus señales y el adulto le va a satisfacer. Esta es la base de la confianza en la vida. Muchas veces me preguntan por el tema de la autoestima. ¿Cómo podemos hacer para generar autoestima? Mi hijo me han dicho que no tiene autoestima. Si se supiera que realmente la base de la autoestima está en esto, en saber responder a las necesidades del bebé y del niño pequeñito inmediatamente, evitaríamos muchísimos problemas. Pero todos los mensajes sociales son precisamente todo lo contrario. Déjale llorar, espera un poquito, lo vas a mal acostumbrar, y así progresivamente se va creando una serie de rupturas, ¿no?, en este hilo invisible que es el vínculo afectivo y que posibilita con muchísima fluidez que la madre siempre dé satisfacción a las necesidades de ese bebé para que tenga un vínculo seguro, que eso es fundamental. Luego nos has comentado también otra cosa que es el colecho. Habría que definir primero un poco el término para las personas que no entiendan lo que es, pero me gustaría hablar de este tema. Si te parece, defínenos primero lo que es y hasta cuándo, ¿no? Bien, en temas de crianza, como veremos en otros temas y como abordo en mi libro, siempre está el temor de hasta cuándo, ¿no? Cuando tienes un niño pequeño, te cambia tanto la vida que nunca sabes hasta cuándo.
¿Hasta cuándo va a querer ir en brazos? ¿Hasta cuándo va a querer estar en la cama de los padres? ¿Hasta cuándo va a querer ser acompañado? ¿Hasta cuándo, ¿no? Hay una gran desconfianza, en definitiva, en que los niños pequeños se autorregulan, como veremos después, y ellos mismos van dando pasos de autonomía, y ellos mismos van sabiendo hasta cuándo. Y hay unas pequeñas señales, unos pequeños indicios que los padres pueden empezar a leer y a comprender que ya está maduro para el siguiente paso. Ellos son realmente un libro abierto si nosotros estamos conectados y empatizamos y nos ponemos en su lugar. Pernoctar, colechar es pernoctar, es decir, es colecho, participar del lecho de los padres, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad, la garantía de la supervivencia de nuestra especie ha sido precisamente gracias al colecho. Ahora no hay depredadores, pero en el pasado sí. Si no hubiera sido por la posibilidad de colechar, muy probablemente nuestra especie no estaría aquí. Y realmente en el desarrollo emocional, tanto de los bebés como de los niños e incluso de los adultos, las emociones están prácticamente intactas, no hemos evolucionado tanto. En la época del Cromañón y nosotros emocionalmente no tenemos tanta diferencia, porque estamos regulados por el sistema límbico, y el sistema límbico no ha variado tanto en todos estos miles de años, ¿no? Por tanto, esas necesidades siguen estando ahí. Es nuestra cultura, nuestro consumismo, nuestra locura de sociedad la que lleva a separar a los bebés, la que lleva a tomar normas y medidas externas al sentido común. El libro trata de esto, recuperar el sentido común, recuperar el instinto como mamíferas que somos, ¿no? E intentar poner los medios para no generar sufrimiento estéril en la primera infancia, porque luego tiene sus consecuencias. Yo como psicóloga clínica después pues tengo que hacer abordajes de maternidad, de maternaje terapéutico, con pacientes que no han tenido esa posibilidad, ¿no? Ese derecho. Hay otra cuestión, como tú dices, el abordaje hacia las mamás, que les dicen que, pues no sé, nace el bebé y ahora lo típico es que hay que ponerlo a dormir aparte, porque es que si no se malacostumbra, lo malcriamos, para que ya se vaya acostumbrando desde chiquitito, después le evitas los traumas, cuando en realidad lo que hacemos es traumatizarlo desde el principio. No solo traumatizarlo, sino alargar mucho más el trauma, porque claro, si desde el principio es todo ese tiempo más que llevar a cuestas, ¿no? Claro. Pero es que la mamá a la vez esto lo vive de una forma terrorífica. Porque yo recuerdo cuando a mí me dijeron que yo tenía que poner en el pediatra a dormir a mi hijo aparte, y yo al pediatra le dije que sí, pero yo realmente hice lo que me dio la gana, que fue dejarlo en la habitación hasta que no hubo más remedio que sacarlo, porque llegó la hermanita y no había espacio, o sea, no había medios físicos de poderlo conjugar, pero pasó a dormir con la abuela. O sea, cada uno en su cama, pero dormían juntos en la habitación. Y mi hija estuvo durmiendo en mi habitación hasta los 4 años. Si a mí me obligan a sacar ese bebé, eso no solo tiene un impacto sobre el bebé, sino sobre la madre, que lo vive fatal. ¿Cómo repercute esto en la relación? En la mamá, en ella, en lo que respecta a su persona, en el bebé y en esa relación, ¿no? En ese vínculo que se crea entre ambos. Pues prácticamente lo que ocurre es que se interrumpe un vínculo que es absolutamente instintivo, de supervivencia y de protección. Con lo cual, desgraciadamente, como tenemos algo que se llama carácter y coraza, nos vamos acorazando, nos vamos protegiendo para no sentir, nos vamos endureciendo, pues muchas madres sucumben ante las presiones externas y por querer hacerlo bien, no sé para quién, porque no es para el bebé, terminan obedeciendo a unas normas que son totalmente irracionales, como por ejemplo separar a los hijos del contacto epidérmico y de la seguridad afectiva que representa la madre o el padre, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las depresiones posparto o de la psicosis, sabemos que se podrían evitar en una gran medida, primero con un abordaje preventivo durante el embarazo. Yo trabajo desde el embarazo, para elaborar todas aquellas lagunas y situaciones que no han sido superadas con respecto a la propia madre y que no exploten en el momento del parto, en el que de alguna manera todas las defensas caen y una mujer se desestructura si es que no está bien, ¿no? Entonces hay un trabajo previo. Pero una de las formas de evitar las depresiones postparto, es que me viene a la cabeza porque hace poco me han llamado precisamente por una chica que tiene un bebé y tiene una psicosis postparto con un rechazo frontal y brutal hacia el bebé, es no separar a la madre del bebé. Porque si ha estado 9 meses
aquí, ¿cómo es posible que de pronto desaparezca? Por ejemplo, antes se acostumbraba a separarlos durante 4 horas, más tarde en el tiempo 24. Siempre había excusas para separar al bebé, para hacer las limpiezas rutinarias y las consultas rutinarias y tal, ¿no? Separar al bebé de la madre. Bueno, ahora afortunadamente luchamos para que esto no se produzca y ya no hay esas separaciones. Entonces, yo siempre digo que los grupos de lactancia, los grupos de padres, son el mejor antídoto ante todas las presiones irracionales que vienen del exterior y que lo que pretenden es romper el vínculo para hacer personas duras, acorazadas, que es lo que se pretende, que es para poder sobrevivir en esta sociedad totalmente inhumana, deshumanizada. Porque si realmente hacemos niños sensibles, si nosotros somos sensibles, esta sociedad cambia. Y eso no interesa. Me has quitado de la boca la siguiente pregunta, ¿no? Que era cómo influye este trato hacia el bebé y hacia la mamá, ¿no? Toda esta relación que se establece o no se establece desde el principio, después en la evolución de ese niño que después va a ser un ser adulto que interactúa en una sociedad que a la vez está toda un poco educada, estamos generalizando, ¿no? Pero un poco en la misma línea, ¿no? De seres poco sensibles, duros y acorazados, ¿no? Pero ya ha quedado respondida. Tenemos ahora ese bebé que crece y es un niño y sigue llorando, sigue montando la pataleta, se tira al suelo, te forma un berrinchín. Hemos visto el típico anuncio de la tele que es muy divertido porque la mamá se tira con el niño al suelo y patalea ella también. ¿Por qué sucede esto y cuál sería la forma más adecuada de reaccionar en un caso así? Bueno, mi objetivo en las formaciones, tanto de padres como de profesores, como de sanitarios, como de profesionales en general de la salud, es establecer un puente de conexión entre el mundo adulto y el mundo infantil. El mundo infantil y el mundo adulto son totalmente antagónicos, son contrapuestos. Los intereses de los adultos son diferentes que los intereses de los niños. Los niños son dependientes y nosotros queremos que se independicen cuanto antes. Los niños buscan el contacto y nosotros intentamos que estorben lo menos posible, y así sucesivamente, ¿vale? Los dos mundos son diferentes. Nosotros ya somos adultos y hemos pasado por su fase y ellos, sin embargo, tienen que acceder a la nuestra. Cuando uno ha olvidado su infancia, cuando uno no se forma, porque es fundamental formarse, de la misma forma que nos formamos para ejercer otro tipo de profesionales, formarse en el conocimiento de las fases por las que pasan los niños pequeños y potenciar una semilla que es fundamental, que es la empatía, y otra que es vital, que es la escucha. Con esos ingredientes, empatía, escucha y conocimiento de las fases del desarrollo infantil, tenemos todos los ingredientes y mucha paciencia para no separarnos de nuestros hijos. Porque cuando un niño tiene una pataleta o una rabieta, que también lo trato en el libro, realmente no son cosas de niños. Está hablando de una profunda frustración. Porque el niño pequeñito confía en que mamá o papá sepan, dentro de su pensamiento de omnipotencia, todo lo que le pasa y busquen soluciones. No porque sean egoístas, porque son egocéntricos. Están en una etapa del desarrollo que corresponde a su etapa de desarrollo, que es el egocentrismo. Todo gira alrededor de ellos, con lo cual si les pasa algo esperan que mamá o papá lo resuelva. Si mamá o papá están en otro mundo, como suele ocurrir, estresados, cansados, sin ganas de atender, sin ganas de escuchar, se desarrolla una frustración muy fuerte. Los motivos por los cuales hay rabietas pueden ser varios, puede también ser por cansancio, puede ser por celos, puede haber muchos motivos. Y si los padres no saben comprender el lenguaje emocional que hay detrás, es decir, la causa, siempre hay que ir a la causa, van a recibir del exterior muchísimos consejos, muchísimas pautas. Entonces, dependiendo del psicólogo de turno o del pediatra de turno, pues le va a decir, no le hagas caso, déjalo ahí, que se quede ahí, que patalee, porque si no es mucho peor, que se acostumbre, que sepa que tú eres la que mandas, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las recomendaciones habituales, y se ven escenas en la calle terribles, el niño pataleando y la madre así, erguida, toda tiesa, esperando que se le pase, ¿no? Eso es una violencia brutal, y después no queremos que los niños sean violentos. El niño, si está teniendo una pataleta, es por algo. Si nosotros no sabemos por qué, bueno, pues empecemos a preguntarnos, ¿qué me está pasando a mí para que no conecte con la razón por la cual tiene una pataleta? La mayoría de las veces las pataletas y las rabietas guardan estrecha conexión con un no, con la frustración. Con eso no. Pero es que si observáramos realmente cómo es la relación de los adultos con los niños,
La mayoría de los adultos considera que educar, como después hablaremos en la autorregulación, es decir todo el rato no. No toques, no te muevas, no grites, no pegues, no. En una fase del desarrollo en que los niños exploran el mundo y están ávidos de tocar todo y de conocer todo, decir no es de alguna manera maniatarles, frustrarles. Y desde ahí pueden entrar en una rabita. Nos falta inteligencia emocional. En lugar de decirle que no, si sabes que va a tener esa respuesta porque no lo entiende, busca otros recursos. Como por ejemplo, como ellos están en plena fase de la magia y de la fantasía, cualquier cosa que tenga que ver con la magia y la fantasía transforma la situación en un momento y evita la pataleta. O si no quieres que agarre algo, que lo digo siempre, no lo dejas a la vista. Porque los niños pequeños no entienden que eso es de mamá o de papá. Y luego ahí viene el contrasentido también. Eso es de mamá y de papá, propiedad privada. Pero después al niño pequeño le dices, comparte. Estamos un poco locos. Sí, estamos llenos de contradicciones completamente. Y una vez tenemos la pataleta ya montada... Ante una situación de rabieta o de pataleta, de los 3 añitos, que suele ser lo habitual, donde ellos no disponen de un discurso verbal, racional, que diga, mamá, es que no me estás entendiendo, mira, es que yo lo que quiero es que me agarres en brazos, o mamá, lo que quiero es que estoy aburrido y me quiero ir a casa, o mamá, me gustaría tocar eso que tú también estás tocando. Como no pueden explicar todo eso, pues bueno, reaccionan así, ¿no? Lo correcto es estar acompañándoles. Todas las reacciones emocionales tienen un sentido y si se nos ha escapado de las manos, o bien porque están demasiado cansados, o bien porque no lo hemos entendido, o porque hemos dicho un no que no es adecuado, sepamos acompañarles. Y bueno, hay que saber recoger esa rabia e incluso expresar, estás muy enfadado y quedarte ahí al lado esperando, porque muchas veces no quieren que te acerques, como nos pasa a nosotros en una relación, tú estás enfadado y no admites que el otro te diga, ¡ay, bonita! Te dan unas ganas, ¿no? Pues lo mismo pasa con los niños pequeños. Si son seres vivos, son personas, los tratamos como si fueran muñecos. Son seres vivos. O tontos. O tontos, sí. Yo siempre digo son pequeños, pero no tontos. Otra cosa es la importancia de los problemas, ¿no? Que vienen a explicarte un problema, para ellos les ha pasado algo en el colegio, con un amigo, cualquier cosa, ¿no? Del día a día, que ellos te explican con un drama, con una pena, con un dolor, y tú dices, ay, qué tontería, y por eso lloras, ¿no? Cuando para ellos en ese momento ese problema es lo más gordo que les ha sucedido, porque no han tenido algo mayor hasta entonces, ¿no? Claro, es que realmente las emociones que tienen ellos en 0 a 6 añitos son muy importantes. Todas las emociones. Es el adulto el que le quita importancia, porque lo quiere hacer duro realmente. Porque como no sabe cómo ayudar, en lugar de saber escuchar y de atender y decir, sí, cuéntame, ¿y qué has hecho? Y mostrar interés, que eso ya, como nos pasa en la relación interpersonal, ya te relaja. Va, tontería, no hagas caso. Tú, si te hace esto, tú haz lo otro. No se ayuda a profundizar, no se ayuda a comprender. Es como que la vida se pasa de una manera muy superficial, ¿no? El objetivo es no tener problemas y se está creando un problema mucho mayor por falta de empatía, por falta de escucha, por falta de atención emocional, porque todos queremos ser bien atendidos emocionalmente. Esa es la clave del bienestar emocional, ser atendidos. Tal vez es un poco de anestesia lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, vamos anestesiando a nuestros hijos, a nuestra sociedad, ¿no? Porque en definitiva los hijos son los niños de hoy, son los hombres del mañana, ¿no? ¿Con qué fin? Nuestra sociedad, yo suelo preguntar, ¿está sana o es totalmente neurótica? Teniendo en cuenta que hay guerras, que hay depresiones, que hay violaciones, que hay paro, que hay desigualdad, que hay suicidios, que hay violencia de género, violencia a los niños, violencia a los adultos, violencia a los ancianos. Es una sociedad neurótica, es una sociedad que sufre mucho. Es una sociedad que realmente está enferma. Por lo tanto, lo que ocurre, y desde la teoría del apego lo sabemos, es que se produce una transmisión intergeneracional de modelos poco saludables, de padres a hijos, y se hace de forma inconsciente, porque todos los padres cuando tienen un hijo quieren lo mejor, eso dicen, y todos los padres dicen que quieren a sus hijos, eso dicen, pero de lo que quieren y dicen a lo que realmente transmiten hay una gran diferencia, porque hay muchos niños y muchos adultos que no se han sentido queridos. A pesar de que los padres lo han intentado, han creído que eso era querer, pero no les ha llegado. Con lo cual realmente estamos ante un problema importante. Por eso insisto tanto en la formación y en la reflexión conjunta. Si no cambiamos el chip a la primera infancia, vamos a seguir perpetuando un modelo de sociedad que está muy enferma y que requiere de un profundo acorazamiento emocional para no sufrir excesivamente, a costa de quitar el brillo de la vida,
quitar la capacidad de cambio y obligar a resignarse a una situación que no es satisfactoria para nadie. Me da la sensación de que lo que provocamos con todo esto que describes, ¿no? Haciendo una analogía de la vida con un plato de comida estupendo y de las emociones o esa anestesia que efectuamos sobre la lengua, como si hubiera, pues no sé, te quemas la lengua con una sopa muy caliente y te queda esa sensación de corcho, ¿no? de anestesia. Después, aunque comas un plato que te encanta y que es fabuloso y que estás desesperado por comerte porque te apetece muchísimo, no lo disfrutas porque no percibes los sabores. Así es. Porque ya hay un bloqueo. Un bloqueo en medio, ¿no? Y con claro. La vida no sucedería lo mismo. Eso es. Yo, como terapeuta que soy de adultos a nivel psicocorporal, me encuentro tantas veces con esta situación, ¿no? Con personas acorazadas que han sido niños o niñas tratados aparentemente normales, no están locos, nada por el estilo, pero con un profundo sentimiento de abandono, de soledad y con una gran dificultad para llorar. Quieren llorar y ya no pueden. Han recibido tantas veces la orden de no llores, estás feo, no se llora. Eso es cosa de chicas, en el caso de los chicos, o en el caso de las chicas. Qué fea estás, qué cara pones. Tanta humillación, tanto sentimiento de ridículo, simplemente por expresar la tristeza, que es una de las emociones más legítimas que tenemos, ¿no? Que realmente llega un momento en el que aprietan las mandíbulas y dicen, ya no lloraré más. Y lo consiguen, a costa de no sentir, a costa de endurecerse, a costa de que cuando yo les pregunto en consulta, ¿cómo estás? ¿Qué sientes? Muy bien, bien, bien. Y al de un rato igual les sale una lagrimilla. ¿Y qué sientes? No sé. Se ha perdido el contacto, ¿no? Con lo que uno siente. Y si perdemos el contacto con lo que sentimos, estamos perdidos, porque no sabemos cuál es la dirección de nuestra vida, no sabemos qué rumbo tomar. Las emociones son una guía. Por eso mismo yo, a pesar de ser terapeuta de adultos, y me gusta muchísimo mi trabajo, prefiero trabajar en prevención infantil, con las familias, con los educadores, con sanitarios, con todos los adultos. ¿Para qué? Para evitar que se interfieran los procesos emocionales infantiles, para evitar que tengan que acorazarse, para evitar que de alguna manera se queden neutros, sin brillo. Estás sanando el problema antes de que se dé. O sea, estás evitando generar la herida para después ponerle una tirita. Si no hay herida, no hay necesidad de curar. Con lo cual es fantástico y deberían de tomar ejemplo no solo en esta área, sino en muchas otras. Porque vamos al revés. Estamos esperando a poner la tirita, ¿no? Como si eso fuera la solución. ¿Un niño feliz es un adulto feliz? Bueno, la felicidad... Me refiero emocionalmente, ¿no? Sí, a ser capaz de manejar esas emociones y de gestionar, ¿no? Eso que tú sientes, de vivirlo y de poder solventarlo, ¿no? De una forma que sea resolutiva y que satisfactoria en cierta medida. Sí, porque el término felicidad es demasiado amplio y demasiado ambicioso, ¿no? Porque en una sociedad en la que hay tanto sufrimiento, difícilmente, aunque uno esté perfecto, puede ser feliz, ¿no? Precisamente por lo que nos rodea. Pero sí que podemos llegar a tener un equilibrio interno, que es de lo que se trata, y a ser capaz de resolver los conflictos, a ser capaz de expresar las emociones con autenticidad, sin hipocresía, a ser capaz de cambiar si una situación no nos gusta. Y para ello es fundamental que haya un yo fuerte. Y realizo una distinción. Una cosa es tener un yo fuerte y otra cosa es tener un carácter duro. El objetivo de la prevención es crear niños, bebés y niños que tienen un carácter fuerte, pero que son sensibles, que son vulnerables, que no están acorazados, que sienten por dentro y sienten por fuera, que captan lo que existe, que empatizan, que están vivos. Mientras que el niño que de alguna manera tiene ya un carácter duro, que está acorazado, son personas normativas, que saben obedecer o que son rebeldes, pero ya están rígidas, ya no tienen esa flexibilidad, ¿no? Y por tanto siempre tienen más posibilidades de patologías del tipo que sea o trastornos emocionales. Aquí no existe nada perfecto. El que piense que hay algo perfecto se confunde, ¿no? No hay padres perfectos, no hay niños perfectos, no hay sociedad perfecta. Pero sí que tenemos que plantearnos ir hacia un objetivo de salud integral, que desde luego esta sociedad no es el modelo a seguir. Tenemos que reinventar entre todos un modelo mucho más respetuoso con la vida
y con la salud, sobre todo infantil. Porque si un niño realmente es respetado de mayor, no hace falta enseñarle valores, es que sabe respetar. Si un niño ha sido amado, no tiene que aprender a amar, ama. Si un niño no ha recibido violencia ni agresividad en casa, no va a ser violento. Va a saber defender, va a tener la suficiente capacidad para defender su espacio, pero no va a ser violento. Es que en muchas ocasiones oigo el tema del aprendizaje, que luego hablaremos, ¿no? Como si los niños debieran de aprender. No es un aprendizaje intelectual, es una experiencia vivida, integrada. Porque de lo contrario, los aprendizajes son como capas de celofán que llega un momento en que se pueden desvanecer y sale el logro que hay dentro, ¿eh? Sale realmente toda la relación que hay dentro, ¿no? Se trata de que haya transparencia y para eso es muy importante que desde pequeñitos pues se les trate con respeto y con amor, y para eso hay que formarse. Predicar con el ejemplo, ¿no? Estamos ya de lleno en lo que sería el abordaje de promoción de la salud y la prevención infantil, ¿no? ¿En qué lo fundamentas esto? ¿Cómo lo enfocas? ¿Cómo se proyecta esto? Bueno, yo tengo la formación de prevención infantil en la línea psicocorporal reichiana y también la de la teoría del apego. Hay muchas asociaciones ahora que hablan del apego y yo creo que hay una confusión bastante importante sobre lo que es el apego y sobre todo cómo fomentar un vínculo seguro, ¿no? Está bien como idea, pero se trata con bastante superficialidad. Lo que he hecho ha sido una síntesis de ambas formaciones y a partir de ahí considero que son dos formaciones importantes porque ambas potencian la salud infantil y tratan de no interferir en los procesos naturales, que esto es la clave. Estamos interfiriendo continuamente por ignorancia, no por mala fe, pero continuamente estamos interfiriendo. Entonces hay que saber cómo quitar los obstáculos para que el camino sea más normal, más natural. No es ponerles un camino de rosas, es no ponerles piedras en el camino, porque la gente que cree que poniendo piedras en el camino van a ser más, volvemos a lo mismo, duros. Se trata de que sepan sortear las que hay, no creándoles más, ¿no? Entonces estos dos son los dos enfoques, digamos, teóricos y prácticos en los que me baso y que después he ido aplicando en mi experiencia profesional a medida que ha ido surgiendo la necesidad de formar a diferentes colectivos. Si quieres, te comento un poco. Sí, coméntanos ya, porque es la siguiente que tengo en la lista, es qué tipo de formaciones, sí, ¿no? A qué colectivos y por qué sí, realizar esta formación. Empecé hace más de 20 años con grupos de lactancia, de apoyo a la crianza y lactancia, pero no solamente la teta, dar teta, no. Algo que muchísimo más implicativo en relación a la salud, como es fomentar este vínculo seguro del que hablaba y la presencia y el contacto emocional, ¿no? Que eso es algo que es fundamental, porque se puede estar dando teta o biberón y estar pensando en la inopia. Se trata de la presencia emocional, de que el bebé sienta esa energía ahí presente, ¿no? Y hay un montón de interferencia y de obstáculos que hay que evitar también y por tanto los grupos permiten esto. Empecé fomentando esto como otros grupos que ya existían, pero cuando empecé prácticamente no existían formaciones, por ejemplo, educadores. Empecé por los grupos de lactancia, después me planteé que los grupos de lactancia que van de 0 a 2 años, que son gratuitos, empecé en San Sebastián, eran insuficientes porque los niños iban creciendo, igual que mi hija iba creciendo. Y entonces necesité abrir otro espacio, que son los grupos de padres dinámicos que yo realizo. Son grupos interactivos, grupos de muchísima implicación, de mucho cuestionamiento personal, es decir, no cuestionamos al niño, sino cómo es mi relación, la interacción. Y bueno, uno de esos grupos tengo la gran satisfacción de poder afirmar que todavía se reúne cuando voy a San Sebastián y ya tienen sus hijos 18 años, 17 y alguno ha tenido hasta un hijo. Con lo cual es un grupo que me ha permitido ver toda la evolución de niños tratados con respeto, con todos los conflictos y dificultades propios, porque no somos perfectos. Y luego ya empecé a crear otros grupos de 2 a 6 años, de 6 a 12 años y de 12 a 18 años. Cuando ya abarqué todo este proceso evolutivo que me permitió ver todas esas fases teóricas en la práctica, me planteé que los niños pequeños que iban a la escuela iban a tener un choque. Si en casa los padres eran respetuosos, ¿qué pasaba en una escuela normativa, en una escuela autoritaria, en una escuela donde no se respetaba, ¿no?, sus necesidades emocionales? Y bueno, entré a formar parte del Ayuntamiento de San Sebastián y a formar inicialmente a las llamadas guarderías, las escuelas infantiles de 0 a 2 añitos,
con todas las resistencias que se despertaron al principio, porque esto era una revolución para ellas, era un cambio de chip muy grande. Y después pasé a formar a escuelas infantiles, después a educación primaria, a profesores de la ESO, profesores de bachiller, de tal manera que me pasó lo mismo que con los padres, abarqué todo el ciclo evolutivo, ¿no?, de los niños, pero en las escuelas. Esto en el plano convencional, de la escuela convencional. Ajá. Pero también empecé a supervisar escuelas alternativas, porque de los grupos de lactancias y de los grupos de padres, los padres se planteaban que si no podían cambiar la escuela, pues había que hacer escuelas. Y bueno, es un trabajo muy arduo, tampoco está exento de conflictos, aquí no hay nada perfecto. Y he supervisado varias escuelas alternativas donde los padres intentan estar muy involucrados en la escuela y los profesores muy involucrados con los padres y con los niños, ¿no? De tal manera que los tres intentan ir a la mano. Después de formar empecé a formar a profesionales también dentro del ayuntamiento, porque yo no daba abasto en las escuelas de San Sebastián. Fue un auténtico cambio muy profundo, cambio en los comedores, en la forma de dar de comer, en los autobuses escolares, en el abordaje de la agresividad y la sexualidad en la infancia, en el abordaje de todo lo que tiene que ver con este mundo, ¿no? Empecé a formar también a sanitarios, porque claro, si una mujer va a parir y se encuentra con una matrona o con un pediatra que no es respetuoso, pues tampoco es plan. En aquella época prácticamente no había muchas asociaciones, ¿no? Recuerdo un congreso que hicimos en el año 2000, yo era la presidenta de ese lado, y vinieron más de 200 profesionales de todo el estado que potenciaban el parto natural. Bueno, fue un hito en San Sebastián porque yo tenía una espinita clavada y era que no podía tolerar el llanto de los bebés cuando son separados de la madre de forma rutinaria esas 4 largas horas en el momento de nacimiento, ¿no? Y me propuse que aunque fuera lo último que iba a hacer, iba a lograr que eso se eliminara como práctica rutinaria, ¿no?, cuando no hay motivo para ello. Y conseguimos, a través de ese congreso, que en los hospitales de San Sebastián, lo que pasa es que se hizo de una manera incorrecta porque fue por decreto, ya no se separara la madre del bebé, ¿no? Entonces, bueno, fue una revolución porque ni las mamás estaban preparadas, ni las matronas, bueno, se hizo mal. Pero por lo menos fue un impacto suficiente como para que a partir de ahí empezaran a proliferar muchos hospitales anteriormente llamados amigos de los niños y tal. Y se ha ido extendiendo de una manera impresionante, ¿no? Hay un montón de asociaciones comprometidas, un montón de escuelas alternativas, un montón de sanitarios que propugnan el parto natural. Esto está teniendo una evolución mucho más rápida, afortunadamente, ¿no?, de lo esperable hace 20 o 25 años cuando yo empecé. ¿Haces formación también para formadores? Sí, para profesionales de la salud. Tengo un máster en promoción de la salud, máster en formación en la privada. También doy formaciones en centros, cuando me llaman, tanto educativos como hospitales, dedicado a psicólogos, pedagogos, maestros, padres también. Y es un máster donde realmente van comprendiendo, van teniendo una fundamentación teórica y también la posibilidad de una observación directa de estas manifestaciones naturales que no deben de interferirse en la primera infancia, ¿no? Con mucha lectura, con mucho debate. Y bueno, capacita después para llevar grupos de lactancia, grupos de padres o formar educadores. ¿Qué diferencias, refiriéndonos a lo que hemos hablado hace un momentito, ¿no?, lo que nos comentabas de esos grupos que has ido siguiendo desde el nacimiento prácticamente hasta los 18 años de edad, qué diferencias hay entre un niño que vive así, que se educa así, a un niño con una educación tradicional, de lo que tenemos por tradicional hoy en día, ¿no? Bien, siempre en los grupos cuando eran pequeñitos los bebés y los niños, ¿no?, los padres decían, entonces cuando sea mayor, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Cómo van a ser con respecto a los otros, ¿no?, fantaseando que iban a ser, yo qué sé qué, totalmente marcianos? Pues no, son como nosotros. Las diferencias, yo creo, más fundamentales son una mayor sensibilidad, mayor capacidad de solidaridad, porque han recibido solidaridad también en su infancia, muchísima más capacidad para expresar las situaciones emocionales, no hay represión emocional, también mayor capacidad para la resolución de conflictos.
Pero esto no significa que sean felices, porque la felicidad absoluta no existe, que no se encuentren con dificultades, que no tengan que aprender como todo el mundo y que, bueno, pues que la vida, dependiendo de la sociedad, les resulte más o menos fácil, ¿no? Esa es la diferencia fundamental. El respeto genera respeto. Entonces son chicos, adolescentes, por ejemplo, que no recurren a la droga porque han tenido una lactancia prolongada y satisfactoria normalmente y hay una relación no totalmente inevitable, pero bastante frecuente, protectora, ¿no? La lactancia protege mucho con respecto a la drogadicción, protege con respecto a la lactancia. Es decir, si ha habido amor en la infancia, no hay que enseñarlo, que esa es la gran diferencia. Creemos que hay que enseñar a los niños no hay que enseñar, hay que ayudarles a experimentar en sí mismos lo que es una relación respetuosa, lo que es una relación amorosa, lo que es compartir, pero desde uno, nunca imponiendo, nunca enseñando. Con el ejemplo, ¿no? Exactamente. Y realmente es fácil, no vamos a decir fácil, es sencillo o factible cambiar el chip. Se puede lograr en esta sociedad en la que vivimos, que por un lado tú nos dices una cosa y tenemos a la suegra o la abuelita o la mamá, por el otro lado la vecina que te recomienda o la hermana. Una de las cosas que más me frustra a mí cuando doy una conferencia es cuando alguien me dice, sí, eso está muy bien, pero muy fácil en la teoría, pero en la práctica yo jamás digo que sea fácil. Y ahora de hecho me anticipo, y cuando doy una conferencia digo, esto no es fácil, que quede claro. Y no es fácil por una razón. Precisamente porque durante los 6 primeros años de vida es cuando se estructura nuestro carácter, nuestra percepción de la vida, nuestra forma de entender la interacción con el otro. Son años clave, por eso mismo yo trabajo en prevención. Porque si durante todos estos años dedicamos lo que es necesario para satisfacer las necesidades emocionales, estamos creando una personita que después, bueno, va a ser una persona más razonable, que no racional, que es diferente, ¿no? Más sociable, que no adaptada a la sociedad, que es diferente. Cuesta cambiar el chip, porque tenemos ese carácter. Y tropezamos en la misma piedra muchas veces. Y además existe la transmisión intergeneracional de padres a hijos. Cuesta mucho. Por eso mismo insisto una y millones de veces en la importancia de los grupos. Porque de forma aislada, como vivimos ahora, ¿no? Entre 4 paredes, con nuestros hijos, con nuestras comoduras de coco, si no las puedes contrastar, si no puedes de alguna manera compartirlas, si no hay nadie que te cuestione, mira, es que igual reaccionaste de forma equivocada, ¿cómo vas a cambiar? No somos autosuficientes, necesitamos al otro. Se puede cambiar y de hecho hay, como te he dicho antes, cientos de asociaciones que están proliferando, muchas escuelitas alternativas. En las propias escuelas también hay muchos cambios institucionales interesantes, en los propios hospitales está habiendo cambios, pero la resistencia es muy fuerte. No hay que bajar la guardia. Es posible cambiar y más vale que cambiemos porque nuestra vida y nuestro planeta van con un rumbo totalmente equivocado, van hacia un desastre total. O cambiamos o nos cambiarán. ¿Es posible una sociedad sana realmente, una sociedad respetuosa? Yo pienso que hay muchas dificultades, muchos obstáculos, ¿no? Porque hay muchos intereses para que esto no ocurra, porque las personas que son más razonables son más libres también, no se someten, no obedecen de una forma ciega, ¿no? No interesa a personas que piensen, que sean reflexivas, que sean autónomas. No es fácil, porque vivimos en la sociedad que vivimos. Pero es responsabilidad de todos, de nosotros, de los que están escuchando, de todos nosotros. No podemos esperar que los cambios vengan de arriba. Es la sociedad la que tiene que responsabilizarse de la vida y del planeta. Ya me gusta lo que estás comentando. Anoche precisamente teníamos una conversación, Luis y yo, en la que yo le decía, nosotros estamos en el mundo espiritual, como sabes, ¿no? Bueno, entre comillas, ¿no? Siempre para entendernos, por usar un término que comprenda con facilidad, ¿no? Y le digo, es que realmente lo único que hacemos, en general todos, nos meteremos todos y que se salga el que pueda, ¿no? Es quejarnos. Ay, esto no está bien, esto no me gusta, pero realmente ¿quién se está moviendo? ¿Quién está haciendo algo? ¿Quién está dando ese cambio? Porque claro, yo quiero educar a mi hijo de esta forma respetuosa, con empatía, con esa sensibilidad, muy bien. Pero si a mí no me han educado así, si yo no he vivido eso desde mi infancia, no sé hacerlo. Entonces, ¿cómo? ¿Cuál es la base para poder empezar
a mover esta rueda de molino, que no solo sirven los niños, que siempre digo, el único factor que puede cambiar el mundo son los niños. Pero para que puedan hacerlo, evidentemente, tenemos que criar a unos niños que tengan unos mínimos, como son esta educación bien entendida, no la educación de le doy un cachete correctivo o el niño no va a hablar mientras yo diga y no molesta y se va a dormir a las 9 porque así estamos tranquilos, ¿no? Esta educación de este respeto, de esta empatía, de esta sensibilidad por el otro, de este ver a todo el mundo igual, en el sentido de no hacer desigualdades entre las personas, ¿no? Que todos tengan la igualdad de oportunidades y ese equilibrio, ¿no? Esa armonía. ¿Cómo empezamos a hacer esto? ¿De qué modo podemos darle...? Porque yo digo, una vez ya la rueda empieza, a la que hayan 3 generaciones completas así, ya como que todo va a ir un poquito solo, ¿no? Sí que va a haber que mantenerlo, pero una vez ya haya 3 generaciones seguidas, esto ya es lo que decíamos, ¿no? El pez que se muera de la cola, porque tú ya vas a educar a tus hijos como te han educado a ti, que es lo que hacemos nosotros, educarnos como nos han enseñado, ¿no? ¿Cómo? Bien, pues como he estado diciendo hasta ahora, creando grupos, asociaciones, creando alternativas. No podemos esperar que venga del cielo de ciencia infusa. Tenemos nosotros primero en nuestra propia casa, siempre buscando grupos, siempre buscando formaciones e incluso terapias personales. Muchos de los padres que empiezan los grupos de padres, por ejemplo, o muchos educadores acaban haciendo terapia personal. Yo considero que la terapia personal es un buen recurso para ser terapeuta. Yo he pasado por mi propia terapia personal porque aquí no hay nadie que no tenga cosas que resolver, y además la humildad es una de las características fundamentales de una persona que sea más o menos sana, pero no una falsa humildad, sino un reconocimiento de que estás aprendiendo, de que tienes que cambiar, de que hay que seguir madurando, que esto no se acaba nunca. Desde la cuna hasta la muerte estamos evolucionando, y después de la muerte espiritualmente también existe una evolución. Entonces es muy importante que tomemos conciencia de que no podemos esperar. No podemos ser pasivos, tenemos que ser activos. Los padres tienen que estar en las acciones de padres, en las escuelas, en los hospitales. Los sanitarios tienen que formarse, cambiar el chip, y poco a poco va cambiando. Mi experiencia personal con los educadores infantiles, en San Sebastián concretamente, al principio fue un choque brutal, porque lo que planteaba yo era realmente un cambio de chip muy fuerte, ¿no? Y hubo muchas resistencias, pero progresivamente el propio ayuntamiento fue poniendo como condición que cuando una escuela quería hacer formación tenía que ser todo el equipo. Empezaron primero unos pocos de un equipo, y de otra escuela, de otra escuela. Llegó un momento en que el ayuntamiento se implicó tanto que creó un departamento de bienestar e infancia y ponía como condición que fueran equipos completos, con lo cual llegó un momento en que muchas, por no decir la totalidad de las escuelas de San Sebastián, pasaron por la formación. Así se cambia. Cuando realmente lo ideal sería que la institución también apoye, claro. Alguien toma una iniciativa o una asociación, un grupo, se entra en la universidad, se entra en el ayuntamiento, se entra en los hospitales, y progresivamente, con un trabajo lento y progresivo, se pueden lograr esos cambios. En estas formaciones que impartes, en estos grupos y demás, ¿cuáles son los temas que salen más a menudo, ¿no? ¿Cuál es el principal tema de preocupación, tanto de papás como educadores? ¿Qué es lo que te encuentras, ¿no?, más frecuentemente? Realmente de todo. Inicialmente, cuando acuden, últimamente solo acuden los que van en esta línea respetuosa, ¿no? Pero muchas veces he tenido, por ejemplo, hablando de padres que vienen con esta pregunta: ¿qué puedo hacer para que me obedezca? Es un desobediente. Y salen muchas veces emocionados, siendo conscientes de que el objetivo no es la obediencia, el objetivo es el diálogo, el objetivo es la armonía, no la imposición, no el autoritarismo, no la fuerza. Entonces, en principio, estas transformaciones se van dando desde ahí, y este es uno de los temas, la obediencia, que se va transmutando en cómo puedo llegar a acuerdos, qué le pasa a mi hijo, cómo puedo empatizar. Va habiendo una transformación de las preguntas iniciales, ¿no? O mi hijo es un miedoso, ¿cómo puedo hacer para que no tenga miedo? Y salen de la consulta dándose cuenta de que el miedo no solamente es necesario, sino que es totalmente legítimo, que lo que hay que hacer es acompañar. Es decir, se van produciendo estos chips, ¿no? Los temas más habituales en educadores infantiles suele ser el tema de la agresividad, que se confunde mucho con la destructividad. Yo tengo talleres, hago muchísimos talleres de agresividad, distinguiéndolos, discriminándolos de la destructividad y cómo abordar un tema y el otro. Ese es uno de los temas más demandados en educación infantil,
porque es la época donde los niños motrizmente se defienden con el cuerpo, no con la palabra. Después, la sexualidad, por ejemplo, menos, porque todavía es un tabú, pero hay muchas situaciones en las escuelas, por ejemplo, donde la sexualidad infantil está al pil-pil, como hacen los vascos con el bacalao, y realmente no saben qué hacer, ¿no? Y unos miran para un lado, otros dicen que eso no se hace, los otros saben que es bueno, pero se ruborizan, ¿no? Entonces también es importante la formación de sexualidad infantil. Niños inhibidos en las escuelas, por ejemplo, que los hay muchos, niños que no interactúan y que sufren, no dan guerra, pero sufren. El periodo de adaptación, que ya veremos porque voy a hablar después, que es fundamental en las escuelas, también se aborda mucho. Y después esto a nivel de escuelas, a nivel de padres, todos los temas, absolutamente todos. Si le meto en la cama, no le meto en la cama. ¿Cuándo le quito el pañal? ¿Cómo se hace lo de quitar el pañal? ¿Le pongo el pañal o no, porque ha tenido una recaída o no? ¿Qué hago con los celos? ¿Cómo hago para quitar los celos? Por ejemplo, los celos no se quitan, pero bueno, la primera pregunta es ¿qué hago para quitar los celos? Los celos son un sentimiento totalmente universal y natural. Siempre que no sea patológico, claro. ¿Qué hago para que no le pegue a su hermanito? ¿Qué hago para que recoja la habitación? O sea, los temas son de lo más variados, ¿no? Mucho sobre autoestima también. Y a medida que van progresando, digamos, en madurez y en comprensión, los temas son más profundos. ¿Cómo logro empatizar? ¿Cuál es la fase del desarrollo en la que está? ¿Cómo le puedo ayudar? Eso dependiendo de la franja de edad, ¿no? Cuando ya son más mayorcitos, de 6 a 12 años, el tema de los deberes. Bueno, los deberes tiran ampollas también. Y ya de 12 a 18 años los temas que más preocupan es la sexualidad, las drogas, las malas compañías, el mutismo, el silencio, la dificultad de comunicarse, el miedo a qué harán, todo este tipo de temas, ¿no? Realmente es apasionante porque es abordar todo lo que tiene que ver con la constelación emocional humana, pero en desarrollo, desde el embarazo hasta los 18 años. Es que nacen los niños y nos da la sensación de que es un ser como a medio terminar, cuando es un ser completo a nivel emocional, en el sentido de que tiene todo. Solo hay que madurar ese niño, ¿no? Y claro, cuando hay una fruta colgando de un árbol que también está finalizada en el sentido de que está completa, pero solo tiene que madurar, no estamos todos los días dándole allí metidos, simplemente esperamos, ¿no? que respetamos el proceso hasta que está madura y vamos y la cogemos, ¿no? Así es. Y con los niños pues tendríamos que hacer un poquito lo mismo, ¿no? Estar ahí, acompañar, ir un poquito presentes, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero no estar molestando ni perturbando el proceso, claro, ¿no? yo Ni queriendo acelerarlo. Eso, yo suelo decir que a los árboles no hay que estirarlos para que crezcan, tienen su proceso. Sí. ¿Por qué razón tenemos que estirar a los niños? Porque tenemos tanta prisa para que se independicen, para que crezcan, para que sean otra cosa que no son. Hay que saber esperar. Por eso decía antes la paciencia, la escucha, la empatía, el conocimiento. Y todo eso regado con muchísima paciencia. Sí. Que por algo dicen que es la madre de la ciencia, ¿no? Otra cosa que está muy de moda ahora es el TDA, lo que es la hiperactividad, trastorno déficit de atención. ¿Esto a qué se debe y cómo tratarlo? Porque nosotros como terapeutas nos llegan muchos casos de este tipo, que los niños ya vienen medicados, atiborrados de medicación hasta las cejas, que los padres no quieren darles esa medicación, pero es un poco como que se encuentran obligados entre el personal sanitario, sí, porque mira, porque como que te van llevando de la mano, y los colegios, porque claro, es un niño que molesta. Claro. Bueno, eso es un tema delicado y necesitaríamos una exposición completa, ¿no? Porque hay que hacer un buen diagnóstico. Realmente lo que ocurre, como con tantos otros temas, es que hay un sobrediagnóstico, está sobrediagnosticado. Cualquier niño que es movido se le considera que puede tener un trastorno, ¿no? De déficit de atención e hiperactividad. Yo recuerdo un padre, hace poquito, en los grupos de Valencia, tengo grupos en diferentes sitios, y uno de los padres, un señor obeso, tranquilo, pasivo, vino al grupo, su nene tenía 2 añitos y me vino, no me conocía más que de referencias, pero no me había oído nunca, no estaba trabajado, digamos, todavía. Me dijo, mi hijo es hiperactivo, afirmándolo. ¿Y qué hago? ¿Qué puedo hacer? Porque lo primero que te preguntan es, ¿qué puedo hacer? Primero vamos a ver si es hiperactivo, porque lo interpretas como hiperactivo. Entonces yo trabajo mucho con técnicas activas.
con role-playing, con cambio de roles para que los padres conecten más con la emoción de lo que sienten los niños, etc. Y le propuso hacer un role-playing donde él era el niño de 2 añitos y el padre o sea, hacía un cambio de roles. Sí, cambiabas. Bueno, pues fue realmente impresionante, ¿no? Porque lo que vimos fue un niño que lo que quería era jugar, que mientras estaba el padre en el ordenador, el niño estaba aburrido, pero como está la creencia de que los niños tienen que jugar solos, pues bueno, el niño iba de un lado a otro y el padre iba detrás. No, eso no lo cojas, que se rompe. No, eso tampoco, no lo toques, que eso es de mamá. No, eso no, que no sé qué. Claro, el niño llegaba a un momento que estaba todo el rato así, en un estado realmente de ansiedad. Pero es que el estado de ansiedad no es que tuviera hiperactividad, sino que realmente estaba respondiendo a una conducta equivocada por parte del padre. Cuando tratamos el tema y le di una serie de pautas para que observara si este niño, si jugaba con él, tenía la misma actitud, en la siguiente sesión dijo que el cambio había sido total, como suele ocurrir. Magia. No ha sido magia. Tú has percibido de forma diferente. No le has diagnosticado, no le has etiquetado, te has acercado. Y al acercarte se ha disuelto el problema. Yo veo casos así de padres que me vienen preocupados. Nunca hago diagnósticos de este tipo porque no trabajo en clínica infantil, trabajo en clínica con adultos y en prevención infantil. Pero me vienen muy preocupados pensando que sí, que tienen hiperactividad. Y desde luego yo en consulta me lo paso muy bien observando a los padres. Si veis una situación como las que yo observo habitual en la que los padres están persiguiendo a la criatura porque coge una cosa, coge la otra, llegaríais a la conclusión de que realmente el hiperactivo es el padre. Cuando realmente eso se transmuta y te haces ver al padre o a la madre, es que lo natural es que el niño quiere tocar todo porque está en la edad de la exploración. Y se relajan y les digo que no me importa que toquen las cosas porque para eso están, y las que no quiero que toquen no están, el niño se va relajando. La mayoría de los diagnósticos son equivocados. Y detrás del TDAH, y yo pienso que es muy importante denunciarlo porque ha aparecido además muchos vídeos en internet, hay toda una industria farmacéutica que se está lucrando, haciendo un daño brutal a los niños pequeños, sobre todo en Estados Unidos, sabiendo que hay muchos síntomas de suicidio, de agresividad violenta y de todo tipo como consecuencia de la medicación. Es una barbaridad, es una brutalidad, es una agresión a la primera infancia, es un intento de que los niños estén quietos, obedientes, que no se muevan, que solamente sean depósito de la información que el adulto quiera darles. Hay casos de TDAH, pero muy pocos. Pues no sabes cómo me gusta y cuánto te agradezco lo que estás diciendo, porque aunque no sea un caso personal que me atañe a mí, como te digo, lo vemos muy a menudo y es terrorífico ver lo que se está haciendo con la infancia, ¿no? En general. Tenemos otro tema aquí controvertido, que es el colegio. Tenemos un niño que tiene que ir al colegio, porque claro, los niños hay que llevarlos al colegio y cuanto antes mejor. ¿Cuándo se debe escolarizar un niño y de qué forma llevar este proceso, ¿no? En mi libro hablo de la diferencia entre escolarizar o socializar. Estas palabras son claves. Y al igual que con la agresividad y la destructividad, al igual que con la sexualidad y la genitalidad, al igual que con tantos otros temas, hay una gran confusión semántica. Se mete todo en el mismo saco, se aborda todo de la misma manera y se confunden los caminos adecuados, ¿no? A ver, ¿cuándo, cómo y por qué hay que escolarizar a un niño? Es la primera premisa. Yo sobre todo la que me preocupa más es el por qué hay que llevar a un niño al colegio. Claro. Porque yo ahí... Claro. Entonces, el por qué muchas veces guarda relación en tópicos, en creencias de que es lo mejor para el niño, que se ha vendido, esto pasa como con las industrias farmacéuticas, que lo mejor para el niño es que vaya a la escuela porque de esa manera se matan 2 pájaros de un tiro. La madre puede trabajar y el niño está en un lugar. Lo mejor, pero ¿cuándo? ¿En función de qué? ¿Y para qué? Eso es lo que nos tenemos que plantear, ¿no? Yo recibo cada septiembre, no os podéis imaginar, decenas, por eso voy a escribir el libro, lo estoy escribiendo ya, sobre escolarización temprana, ¿no? De, sobre todo, madres que me escriben con un grado de angustia brutal, preguntándome, mi hijo llora, vomita, se aferra a mi cuello, no quiere ir a la escuela. Yo me lo llevaría, pero ¿qué hago? Porque desde el exterior me dicen que va a ser mucho peor, que mejor que lo deje, que total se le va a pasar, total se va a acostumbrar, todas esas cosas que dicen los adultos, ¿no? Que en el fondo es total se va a resignar.
en definitiva, que sería lo correcto, Sí. ¿no? Y bueno, pues en base a todas estas demandas y preguntas, pues voy contestando, por supuesto, desculpabilizando a esa madre que, llevada por el instinto y por el sentido común, está viendo que su hijo no está preparado madurativamente para ir a la escuela y se está planteando no llevarle, ¿no? La desculpabilizo, si puedes arreglarte sin llevarle, espera, tiene toda la vida para ir a la escuela. Antes íbamos a los 6 años, después a los 4. Sí, sí. Ahora ya se vende que hay que educar desde los 0 a los 2 y algunas técnicas psicológicas desde la vida intrauterina. Esto es una locura. Y así estamos creando locura y sufrimiento. Yo como psicóloga, desde luego, de terapeuta de adultos, nunca voy a estar en paro tampoco, porque tengo una demanda continua. Y desgraciadamente me gustaría mucho más que la prevención fuera eficaz para no ver sufrir a esos niños pequeños, porque realmente están sufriendo. No es un llanto vacío, es un llanto de desesperación, es un llanto de abandono, es un llanto de no puedo entrar, mamá, no me dejes. Yo ese es un caso que sí que viví personalmente con mi hijo, por ignorancia, porque yo pensaba que era obligatorio, nos obligan a todo. Lo empecé a llevar a los 3 años, el niño empezó con lo típico, llorar, vomitaba, se cogía el cuello. Yo saqué al niño del colegio, me amenazaron, me dijeron que era obligatorio, que ya lo había escolarizado, que yo me informé, me enteré de que no era obligatorio hasta los 6 años en España, creo, si no ha cambiado la normativa desde entonces, hasta los 6 años no es obligatorio escolarizar a los niños. El que lo hace antes por necesidad o por comodidad. Entonces yo saqué a mi niño del colegio y el niño estuvo tan feliz hasta que ya él parece que tenía amiguitos que iban y empezó. La niña en cambio fue muy diferente. Ella quiso ir desde los 3 años, su hermanito iba y ella pues estaba feliz y estaba loca por ir al colegio. ¿Qué cambio de uno al otro? No, pues bueno, tú quieres ir, ve. Claro. Pero yo tenía unas pesadillas con el niño terroríficas. O sea, no sé si lo pasaba, pero el niño o yo. Por eso digo que hacemos una aberración. Por eso yo me pregunto, ¿por qué llevarlos al colegio? ¿Para qué? ¿Qué logramos con ellos? Si realmente no estamos beneficiando en absoluto a ese niño. Bien, el tema de la escolarización o de la socialización es lo suficientemente complejo y delicado como para abordarlo ahora, y estaría bien poderlo abordar en otro vídeo. Pues estupendo, lo dejamos aquí por ahora y ya sabéis, no vayáis, seguimos en el siguiente, que hay más.